que te ayude, Ana? Antes de que les ponga su comunicación aquí relacionada con estos temas, yo quería darle las gracias porque es la única persona que ha presentado una comunicación con la estructura formal que le habíamos exigido en este espacio tan corto de tiempo que dimos, y él lo mandó en el tiempo correcto, con el formato correcto, así que quería agradecérselo porque las otras aportaciones pues han sido interesantes, algunas han sido fallidas, pero no ha venido ni el autor. Pero bueno, entonces presento a Jorge Javier. Jorge Javier es también profesor de secundaria, es ingeniero informático, es vicepresidente de la RP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico y es director de una revista muy interesante a la cual yo tuve acceso hace relativamente poco tiempo y que desde que tuve acceso a ella pues se ha convertido en uno de los referentes a los que yo me remito para escribir y para pensar determinados temas, que es la revista del Escéptico, del cual tenemos aquí también a Andrés Carmona, que pertenece al Consejo de Redacción. Y sin más, pues te doy la palabra, Jorge Javier. Gracias. Quería agradecer al seminario y a Europa Laica que me dejara este hueco para hablar. La verdad es que siempre que hago algo con vosotros, voy a ver y tal, me tratáis genial, demasiado bien creo yo. Y quería decirte que yo mandé la comunicación mal, no se podía abrir, o sea que tuve que mandarla también. No, pero al principio la mandé mal, o sea que quería así. Pero bueno, también quería hacer otras aclaraciones porque yo, cuando haga mi discurso, quería aclarar que me doy una camiseta propia de Pijus Magnificus. Yo no pertenezco al ámbito público, entonces quería aclarar que soy, por si alguien cree que mi discurso es incoherente, que me lo diga, ¿no? Yo soy profesor de secundaria, como dices tú, soy informático de formación, aunque doy asignaturas como matemáticas, tecnología, he dado ciencias naturales, en los cursos de recuperación también he dado física y química, también he dado mucha academia, he dado clases a profesores, un montón de cosas. El curso que viene cumpliría 20 años dando clases, ¿no? He estado en internado, dando clases en internado en Málaga, he estado en un colegio concertado, ninguno de ellos era religioso, ¿no? Y tras la experiencia del colegio privado se nos ocurrió, las personas que fuimos echadas en movilidad exterior, se nos ocurrió hacer un colegio, ¿no? Entonces, una iniciativa personal y con sus luces y sus sombras que puede tener, pues como estaba Fermín hablando de la escuela pública, exclusivamente pública, quería hacer un alegato al servicio público. El servicio público que en general pues, incluye no solo a la educación, sino también al transporte, ¿no? La comunicación, la salud. Todos ellos disfrutamos o lo sufrimos, tanto públicos como privados, ¿no? Hay servicios públicos que siguen siendo públicos, algunos se han privatizado con más o menos dolor para nosotros, y otros nunca han sido públicos, ¿no? Estoy pensando en un taxi, servicio de taxi, que para nosotros a lo mejor el transporte de taxi a nosotros no nos es necesario, pero hay mucha gente que sí necesita un taxi, ¿no? Que puede utilizar. Quizás el servicio público de la educación sea el más complejo. Estoy pensando, por ejemplo, en salud, la dificultad de gestionar y de abarcar todo lo que necesita una persona, que es tremendo, quizás más tremendo eso, pero todos los matices que estábamos hablando de servicio público, en la educación, pues si tenemos que enseñar, por ejemplo, para que un chaval no tenga el teléfono móvil, imagínate para el crucifijo. Bueno, también como escuela privada que somos, tenemos que ofrecer como mínimo los mismos servicios que la pública. Esos servicios, claro, deben estar regulados por ley, que por eso están regulados, y no debe tener un currículum alternativo, o sea, física es física, y química es química, y no puede haber otra cosa. Eso está claro. La escuela privada no somos solo escuelas religiosas, hay un montón de escuelas, no todas fundamentadas, y todos los docentes de todas las escuelas somos servidores públicos, con diferentes contratos, pero si lo somos, incluso aquellas personas que ayudan
monitores, servidores públicos. Todos los alumnos son usuarios de servicios públicos, no tenemos olvidado a los chavales. La educación no reglada, que hay un problema por ahí que decía que si hacías una escuela privada, pues puedes enseñar cosas ahí. Yo no soy tan partidario de eso. Yo creo que un centro de formación del que sea debe cumplir un mínimo en su servicio público, ¿no? Por ejemplo, que enseñe cosas que son estafa, ¿no? La mala escuela pública lleva a una mala escuela privada. Y os voy a decir un ejemplo. Si yo tengo que ofertar un servicio mínimo, por ejemplo, de menos alumnos por clase, si una escuela pública tiene 20 alumnos por clase, yo tendré que ofertar 10 alumnos por clase. Si una escuela tiene 50 alumnos por clase, yo con 40 me conformo. O sea que el servicio va mal en todos sus aspectos, tanto público como privado, ¿vale? Y la escuela pública es muy difícil de implementar. Yo entiendo que hay lugares, por ejemplo, aquí en este barrio, un barrio que sería difícil hacer una escuela pública, no hay terreno, ¿no? En cuestión de terreno, creo yo que ahí se encontraría un problema en la implementación de una escuela totalmente pública, que también habría que ver si sería deseable, porque tal como están dogmatizando los estados a las personas, quizá una escuela totalmente pública también sería una escuela totalmente dogmática. Y nada más, solo deciros que la organización escolar, yo soy secretario del centro, es totalmente diferente en Amazon y es un rompecabezas. Yo creo que se debería actuar más en ese sentido en la organización escolar, porque es muy importante. Si queréis al final de mi intervención, pues si queréis alguna hablar, y si no en el debate, ¿vale? De hecho, esta aclaración también quería aclarar, ya no soy profesor de privada, sobre el estético que me habéis hablado, que es esta revista, no quiero tampoco hacer mucho propaganda. He traído algunos números que alguien me había pedido. En algunos, el tema del tradicismo y de las creencias entra un poco de manera transversal, es decir, hay veces que sí y a veces que no. Entonces, en algunos números tengo ahí algunos que son sobre ciencia y creencia, manifiesto humanista, y por aquí tenía si es rezar un tratamiento eficaz médico. Entonces, si queréis después me la pedí, no quiero hacer tampoco la propaganda de eso, porque el tema que me trae aquí ahora es el de mi comunicación, que son los contenidos curriculares de defensa intelectual, que tiene un nombre muy bonito. Y si te habéis mirado la comunicación, veis que empieza con unos fines de la educación preciosos que, como mis alumnos me han enseñado, he cortado y pegado. Lo primero que se enseña es cortar y pegar en la escuela. Como veis, habla de cosas preciosas y he hecho un poco de trampa, he sido un poco capcioso y he tomado trozos bonitos de las 4 leyes las 3 leyes que han enseñado a personas en la democracia, digamos que la ley del 70, ¿no? Que ha enseñado a todos aquellos que no hemos disfrutado o sufrido la LOCSE, a la LOCSE, la LOE y del borrador el último borrador de febrero, no sé si es uno nuevo, de la 11. Entonces, como veis, yo creo que nosotros podemos estar de acuerdo en todo lo que dice aquí, casi todo, ¿no? Ahí te daba Fermín el matiz de todos los alumnos tienen un talento, ¿no? Dice, bueno, puede ser guiado. También entiendo lo de la escuela inclusiva, de que somos distintos pero que somos iguales, ¿no? Ahí se puede tomar con pinzas, porque realmente estas palabras no dicen nada. Estas palabras son muy bonitas, salen en todas las leyes, pero para nosotros no la vemos reflejada en los artículos, ¿vale? Realmente es difícil. Yo he puesto en el artículo una nota a pie de página de dónde he traído cada ley, pero después de copiar y pegar tuve que volverla a leer, porque leyes tan distintas son todas muy parecidas en ese objetivo. Es precioso, pero es verdad eso, hacemos eso. ¿Hace la escuela eso? Hay un problema aquí, como decía Manolo, en la definición de escuela. ¿Qué queremos que sean los alumnos? Si sean obreros cualificados o sean personas capaces, ciudadanos, ¿qué queremos que sean? Entonces, yo creo que cada ley necesitaba un tipo de ciudadano. Yo creo que el ciudadano de la LOCSE ya no existe, ¿no? O que tenemos un remanente de ellos. Tenemos el hecho de que tengamos
alumnos con 18 años en educación obligatoria es un problema. Y veremos a ver cómo resuelve la nueva ley. Yo creo que va a haber ahí un problema gordo. El hecho de que todas estas leyes pongan esto tan bonito nos legitima a hacerlo, a implementarlo, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer un curso? ¿Por qué no podemos hacer materiales para ello, para llevar a cabo todo esto que dice, sobre la educación y sobre la ciudadanía? A raíz de ahí, y de este pequeño libro, no es el único libro que habla sobre ello, pero yo creo que es muy... tampoco pretendo venderlo, que no tengo por ahí. Me llevó la idea de hacer eso, materiales curriculares sobre defensa intelectual, ¿no? El libro se llama Manual de Autodefensa, pero yo creo que la defensa es propia también de las personas que le rodean, ¿no? Un padre de familia tendrá que defenderse él y a la familia, ¿no? La autodefensa me suena más como más egoísta, ¿no? Ese libro está editado por Ares y Mares, si queréis después lo dejo para que lo veáis. Estaba diciendo la profesora, no sé si estará disponible en catálogo o no. Sobre el libro, en la introducción, Norman Bailargon, no sé cómo se dice en francés exactamente, tenía dos preocupaciones. La primera preocupación es cómo la superstición, la pseudociencia, la charlatanería son capaces de introducirse en todos los ámbitos de la sociedad, incluso en sectores tan importantes como la de la universidad. ¿Cómo puede ser que la pseudociencia esté en la universidad? Y no voy a dar ejemplos porque ya los conocéis. También tiene otra preocupación, y es la necesidad de una buena formación para que los habitantes de una democracia puedan ejercerla en libertad, esa condición de ciudadano que hace poco hablábamos esta mañana de si educación o revolución o lo que sea, ¿no? Bueno, pues la educación debe darla a la escuela. Entonces, estas dos preocupaciones suyas, que las comparto, les llevan a escribir este libro con una serie de contenidos que ahora explicaré brevemente y que yo ampliaré sobre ello. Yo me pregunto cómo puede ser que en el siglo XXI, teniendo la generación tan formada, la más formada se supone de chavales, estemos todavía dando pábulo a charlatanes y vendedores de humo. Y no hablo solo del tarot, no hablo solo de homeopatía, hablo de tantas y tantas cosas en todos los ámbitos. Es que es increíble cómo somos capaces de tragarnos todo. Por decir algo, ahora estábamos hablando de esta mañana porque decía César, de si es una pseudociencia o se disfraza de ciencia el neoliberalismo. Pues la economía, todos aquel discurso económico, hasta qué punto es o no es veraz. ¿Hasta cuándo nos cuentan cuentos, ¿no? Yo entiendo, hay veces que cuando escucho a alguien decir, por ejemplo, pues el otro día que hablaba, decía que había que abaratar el despido y después decía que los bancos eran fiables. ¿Hasta qué punto eso es una creencia? ¿Y hasta qué punto eso es verdad? ¿Hasta qué punto se llega al fin? Porque es verdad, ¿no? Por ejemplo, bajando los sueldos se puede llegar a no más beneficios de ellos, o no, o realmente eso es una cosa que tienen ellos, un latiguillo que tienen ellos ahí, y a lo mejor se están perjudicando ellos mismos, y nos van a perjudicar a nosotros y a ellos. A veces me parece que estos latiguillos que tienen siempre, de decirnos una y otra, me parece a mí que muchas veces ni ellos mismos saben beneficiarnos. ¿Qué temas este señor habla? ¿Qué 5 apartados deberían tener estos cursos? En primer lugar, hablo del lenguaje, de la picardía mental y la manipulación, ¿vale? Cómo el lenguaje nos lleva a manipular el discurso, ¿no? Aquí he seleccionado, ahora que hablábamos de palabras raras, daños colaterales, muerte de civiles, centros de pacificación, campos de concentración, fuerzas de mantenimiento de la paz en el Caribe, el ejército, la marina, la fuerza aérea americana que invadieron la isla de Granada, el Ministerio de Defensa, el US Defense Department, y por entre interrogación, Ministerio de la Agresión,
Operación Tormenta del Desierto, guerra contra Irak. Esfuerzo de alivio y misión de compasión. Esto de Bill Clinton en su época fue la entrada de las tropas americanas en Somalia. Entonces, claro, esta perversión del lenguaje que actualmente está de moda y que no parece ser que somos testigos y no lo tragamos como tal. Después también habla de las matemáticas y el problema del alfabetismo numérico, la justificación de las creencias, como nosotros lo que creemos lo justificamos y lo damos como cierto. La ciencia y su experimentación, hemos hablado mucho de ciencia, hasta cómo aprender el método científico y qué importancia tiene ello en una sociedad, y los medios de comunicación y la propaganda. Yo creo que podríamos añadir o juntar aquí los medios de comunicación, todo el tema de internet y tal, pero yo creo que una persona que sepa sobre esto podrá distinguir el medio que sea, ahora internet, mañana puede ser otra cosa, que hasta dónde nos quiere vender la moto. Mi apuesta es que todos estos contenidos pueden y deben ser enseñados durante la enseñanza obligatoria. Quiero decir que un chaval que en una enseñanza gratuita y obligatoria debe salir formado como un ciudadano de verdad. ¿Podemos hacerlo? Pues sí, yo creo que básicamente, por ejemplo, en lengua, la asignatura de lengua, pues damos las figuras retóricas y siempre ponemos un texto de Garcilaso, el verde que te quiero verde, pero bueno, no, figuras retóricas y todos los días en el país, en el ABC y en el mundo, ¿no? O sea, que ¿por qué no vemos que eso son figuras retóricas a veces para decir algo y a veces para no decir nada? No hacemos bien la herramienta del debate. El debate es un muro de Facebook donde todos los niños dicen algo, pero ya está, no hay una argumentación. La lógica se da en primero de bachillerato, ¿no? Creo que sí, ¿no? Se da en primero de bachillerato. Y no acceden a ella los chavales de la ESO. ¿Por qué no? No vamos a hablar de que sepan llegar a las conclusiones a partir de la premisa de forma mecánica, pero ellos saben cuándo puede ser una falacia. Pueden aprender a saber que es una falacia ad hominem, que es la más fácil. De hecho, eso lo decimos muchas veces. Cuando la falacia del punto medio, ¿no? Hasta qué punto un chaval, si alguien, todos estamos hablando de la falacia del punto medio, es aquella que si hay una posición y otra en contra, pues se toma la de en medio, ¿no? O sea, si alguien dice que hay que matar a todos los gitanos y otro dice, ¡qué barbaridad! Pues el punto medio dice que matemos a la mitad nada más, ¿no? O sea, así de bárbaro. Sobre las matemáticas, los libros de matemáticas de hace, bueno, de todos nosotros casi, eran libros feísimos, de un solo color, dos colores. El decir mío tenía enunciada en rojo, creo que para fastidiar más. Y después han pasado unos libros preciosos, con aplicaciones, se supone, pero no somos todavía, intelectualmente no somos capaces de defendernos matemáticamente. Esta mañana salió una noticia de cuánto tiene que pagar Bárcenas para salir de la cárcel, ¿no? 46,7 millones 43. Vale, ¿y el pico? Si hay un pico, porque no será exactamente eso, el pico que haya, los picos que cortamos, que en matemáticas son necesarios para cortar, esos picos son un montón de dinero. Probablemente nunca muchos de nosotros seamos capaces de ahorrar ese dinero, ¿no? Muchas veces, ¿cuánto vale fichar a Isco? 20 y tantos millones, o 20 millones, 18 millones. Es que la diferencia de un millón a otro, para nosotros, es una gran diferencia. Y la estamos cortando, la estamos banalizando, esa cifra, ¿no? Somos incapaces de llegar a saber cuánto realmente esas matemáticas nos suponen en la vida. La creencia, la percepción. Hay gente que percibe cosas y ya son reales, ¿no? Nuestras percepciones nos engañan, es lo primero que tenemos que aprender, ¿no? Y que a veces nos divierten engañando esa percepción, por ejemplo, tomándonos un lingotazo, o a veces no, ¿no? A veces esas ilusiones ópticas nos hacen pasar un error.
Andrés nos estuvo haciendo aquí un truco, varios trucos, el de Saint Germain, de cómo explicarte lo que tú quieres oír, es una de las cosas que más se usa hoy día. Nos cuenta el rollo que queremos oír. De hecho, ¿qué cadena veis vosotros de radio, que escucháis, de radio, de tele? ¿Qué veis en la prensa? Yo leo una serie de prensa, no leo todas, ¿vale? Algunas que no soy capaz de seguir, pero nosotros casi que leemos lo que queremos oír muchas veces. Bien, quiero ser más rápido. La ciencia y la experimentación. Ya hemos hablado mucho del método científico. En el temario de la ESO debería haber más hueco al método científico. Yo me acuerdo que el tema de ciencias naturales del método científico es el primero que había, el primero de eso, no sé si sigue viendo, y cuando tienes que hacer un examen lo quitas, porque, bueno, sí, háblame más de los mamíferos. Entonces, el método realmente no se da, pero sí que yo entiendo, y esto también es un alegato mío, de que todo lo que se necesita para luchar contra la pseudociencia está en los libros, o se puede desarrollar a partir de los libros. Y si no, pues se añade, no creo que sea mucho más. Porque la pseudociencia es burda en sí. O sea, la homeopatía es que es tan simple como se puede refutar que no hay más, no necesitan más. Entonces, lo que sí es complejo no es refutar la pseudociencia, sino explicar bien la ciencia. Por ejemplo, la teoría de la evolución. En el libro de primero de eso son 2 párrafos, me parece, de la teoría de la evolución. Y en cuarto un poco más, pero vaya, que encoja ciencias naturales, biología. Entonces, hay que dar mucho más énfasis a esas teorías que ni siquiera nosotros pues, somos capaces de asumir, ¿no? Y muchas veces cometo errores hablando sobre evolución porque es una teoría muy compleja. Sobre los medios de comunicación, a mí me hace mucha gracia, en selectividad, aquí en Andalucía, puede caerte en lengua un tema sobre, un texto sobre periodismo, un texto periodístico, otro de poesía y otro de un texto normal de novela, ¿no? Entonces, todos los chavales estudian el periodístico, es más fácil. Algunos solo se estudian ese, sobre todo en septiembre. Pero se estudian nada más que saben que es una noticia y que es una opinión y poco más. Sin embargo, los textos periodísticos de hoy en día son un cúmulo de mezcla, ahí de aberraciones que no son ni una cosa ni otra, y eso no se enseña en clase. A los chavales de ahora no sé si saben leer mejor los periódicos que nosotros, no lo sé. Me da la impresión que no, ¿no? Entonces, con todo esto, quizás podríamos hablar un poco, como he dicho, de internet, ¿no? De la leyenda urbana, cómo nos queremos la leyenda urbana, como yo decía por ahí, en internet todo lo que es gratis es pagando. Si en internet viene algo gratis, es que todo queda pagando. Que pone fácil, es difícil. O sea que muchas veces hay que defenderse de cómo saber manejar bibliografía. Y como lo primero que escribes, si escribes para un trabajo de aborto en internet, pones el aborto, creo que las 4 o 5 primeras páginas pueden ser de instituciones católicas. Puede ser. Yo hice una vez la prueba y si vas a buscar un trabajo sobre aborto y coges lo primero, probablemente tengas una información sesgada. Bueno, con esto, lo que se fue y lo que viene, ¿qué se fue? Bueno, pues, como veis, de todo lo que hemos dicho, todas nuestras leyes, todas las leyes que nos han educado, nosotros, ninguna ha cumplido, digamos, como dice Fermín, con lo que debería ser. Lo que viene tampoco va a cumplir, no nos engañemos. Los borradores son preciosos en su argumentario, pero nada más. Yo tampoco sé cómo va la ONCE a resolver los problemas pequeños, y hablo como secretario, de todos los problemas de verdad que van a influir día a día cada niño, de convalidaciones, de qué va a pasar con los chavales que no pasan reválidas, y que cómo van a convalidar títulos con otros. Eso va a ser terrible. También, ahora que hablaba también hablabais los dos sobre Enguita, ¿dónde está la bibliografía de autores de la ONCE? Esos libros que había de la LOCSE, esos libros de colores que hablaban y esos artículos de Vygotsky y compañía, ¿dónde están esos argumentarios? Que no los he presentado, ¿no? ¿Qué pinta la asignatura, qué pinta la doctrina de la religión en la ONCE, ¿no? Aunque nunca se ha quitado, ¿qué pinta ahora ahí? ¿Qué pasa con las asignaturas como geología?
que desaparece del currículum. ¿Qué pasa con los itinerarios? Porque ahora en cuarto de eso se eligen itinerarios, con lo cual hay mucha gente que no va a tomar una u otra asignatura, con lo cual el porcentaje de religión con respecto a otra va a cambiar, ¿vale? Pues yo no soy muy optimista, ¿vale? Entonces, lo que sí soy optimista es que sí tenemos una herramienta, que es nuestra enseñanza, nuestros contenidos curriculares, que sí podemos diseñar y adaptar a las necesidades del ciudadano. Y no hay ninguna ley que nos diga que no podemos hacer eso. No hay ninguna ley que diga que no podemos enseñar el pensamiento crítico. Y que cuando haga un debate que sepan argumentar. No va a haber ninguna ley. Entonces es responsabilidad nuestra, de los docentes, aplicarla a su argumentario que han puesto, que para eso lo argumentan, aunque no lo hayan leído, y sí se puede y se debe, ¿vale? Para ello, yo creo que para ello intentaremos con ello conseguir, aunque sea difícil, una sociedad justa y democrática, ¿no? Sin ciudadanos capaces de defenderse de la charlatanería, la pseudociencia y vendedores de humo. Sin ello, nunca llegaremos al ideal que pretende Europa laica, ¿no? Y nada más. Espero haber sido bueno. Tenemos 10 minutos como mucho para hacer las preguntas que correspondan y las respuestas. Es decir, 5 y 5, u 8 y 2, o 2 y 8. Sí. Una cuestión muy breve. Yo alabo, primero no quiero ser tan charlatana y no quiero ser una monja cojonera con perdón, ¿no? Pero alabo el que hayáis creado un centro educativo no público y no dogmático, pero tanto vosotros como, por ejemplo, en el mundo de referencia que tengo yo de mi trabajo, ¿no? Los medios de comunicación, los servicios públicos tienen que cumplir con una función, independientemente. Telecinco, otra cosa es que luego lo cumpla o no lo cumpla, pero Telecinco tiene las mismas obligaciones, se rige por la misma legislación que la televisión española o que Canal Sur Televisión. Otra cosa es que luego le pongan más multas o le pongan menos multas, pero la legislación es la misma, ¿no? Entonces, enhorabuena por lo que lo estáis haciendo, pero tampoco es para echar las campanas al vuelo, porque es vuestra obligación. Tenéis que cumplir con la legislación y se acabó y se remató. Fermín. No, muy breve. El collage que haces de los buenos deseos e intenciones son aplicables a las anteriores, porque algunos hemos llegado siempre al análisis de que, no sé por qué, si se introdujo el neoliberalismo a todos los niveles, y ya con Felipe González, porque además su espejo era el Tony Blair, etcétera, etcétera, ¿por qué en la educación, no? O sea, y la LOCSE, ¿no? Sí, pero hacía unos principios democráticos, una proclamación, y luego la práctica real del sistema iba hacia lo que es el neoliberalismo, que es la supeditación de la educación a las necesidades de la economía, es decir, del mercado. Y eso se traduce luego en la orientación de flujos de alumnos, quienes deben ir para. Pero, ojo, en la LOMCE, ese que has cogido no tiene nada de progresista. Todos los seres humanos tenemos un sueño y cada uno tiene un talento, que luego se traduce, es decir, hombre, podéis soñar, pero vais a tener la educación según el talento que tenéis. Y además lo ha dicho, es muy fácil. Bueno, aparte que ha dicho, en fin, y la mayoría que vaya a la formación profesional de segundo grado, que ya sigan formando según lo que necesita el mercado. Y lo dijo hace poco, cuando sobre las becas, dijo, el que no tiene un 6,5, a lo mejor es que se ha equivocado de estudio, es que su talento no da. Entonces, ojo, porque esa frase no es ni siquiera en lo formal progresista. No, es más que reaccionaria. Otra palabra aquí. No, simplemente por continuar con la argumentación de Fermín, es que hay otra frase que sí tiene, a lo mejor cuadra más con lo que tú pretendías, que dice: el aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas y con pensamiento propio.
administración. Esto creo que lo dice en el primero o segundo párrafo, luego ya empieza con los talentos y se olvida. De todas formas, yo sí creo que estos son más que palabras bonitas, son palabras que tienen que estar ahí, mucho más desarrolladas, porque es lo que nos permite a nosotros decir, oye, que estáis diciendo esto y luego estáis haciendo lo otro. ¿Te parece 5 minutos para responder? Sí, voy a ser breve, menos, me parece. Me aprovecho los 5. Bueno, María, sí, hay un problema con la obligación. Todos los servidores públicos tenemos que hacerlo, tenemos que ver la viga en el ojo propio y el rabillo del ojo en el pene. No, quiero decirte que, mira, yo he tenido problemas de servidores públicos, voy a decir servidores públicos, pagados con dinero público, o sea, funcionarios, que han venido a mi centro y han pedido que apruebe el chaval porque para eso somos privados. Sí, pero Eso no, no lo puedes me hacer. cuentes la Quiero decir excepción, que- la regla, sí, sí, la sí. regla es para todos Por eso igual. quiero decirte que es para todo. Lo que pasa es que quiero decirte que estamos todos metidos en esto. Por eso creo que incidir. Que es así, quería decir una cosa, todos tenemos luces y sombras. Es que el problema es que esto no es perfecto. Si mañana se implementa una escuela como de Fermín, tiene problemas de logística terribles. Es difícil. Es como la sanidad pública. Quiero decir que no solo son los intereses privados, sino que también está el problema de cómo lo hacemos, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo de que sí, que es así. Y de hecho, yo creo que debería legislarse más y regularse más. Algunas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos voluntariamente. Por ejemplo, el proyecto Forma Joven de la Junta de Andalucía, de la cual los centros públicos todos están obligados a hacerlo, que son, pues se hacen muchas cosas en ella, pero pueden ser cosas, temas de salud, charlas, por ejemplo, de tabaco, pero también un servicio que es el de aportar a esos chavales información o incluso citas médicas con profesionales, cuando esos chavales a lo mejor no son capaces de hacerlo en su casa. No solo está hablando de un tema de sexualidad, puede ser de mucho más, ¿no? Entonces ese programa lo hemos adquirido voluntariamente. ¿Por qué no me obliga a mí a Pero en la Junta también hay orientadores y demás. Sí, Digo pero- que la ley es la misma para todos. Claro, Otra claro. cosa es que luego la cumplan o no la cumplan. Claro. ¿eh? El hecho está en que Pero muchas- como servicio público, todos Claro, nos regimos por la misma también hay que legislación. decir que hemos sido muy laxos, a lo mejor en algunas cosas, y ahora cuando nos hemos dado cuenta, pues no podemos recuperarlo. Es como cuando tú le dejas, toma, llévate este libro, y quieres recuperarlo a los 5 años, y dices, bueno, espérate, ¿no? Bueno, sigo, más breve. Fermín, lo del talento, me voy. Mi texto cortado ha sido de forma lo más capciosa. Quiero recordar, no sé si lo he hecho bien, que yo había cortado varios fragmentos y al pegarlo había alguno que se repetía, parecido, de una y otra. Y yo creo que, esto lo digo así sin asegurártelo, creo que había una frase como de la LOCSE, pero creo que era sobre la integración. Porque la integración hablaba de eso, de que son personas distintas, cada uno tiene su talento, pero que estoy de acuerdo contigo, que no tiene por qué tomarla al 100%, ¿vale? Y sobre a ti lo mismo, vaya, que es lo mismo, quiero decir que yo solo estoy diciendo que es muy bonito todo, que hay que articularlo y que somos los docentes los que debemos, en esta arenga, de articularlo y de hacerlo, ¿no? Antes de, también podemos protestar, pero que tenemos que hacerlo y dedicar nuestro tiempo a desarrollar contenidos curriculares aunque no lo paguen. Nada más. Una curiosidad, Sí. una curiosidad. A tu escuela, me imagino que todos los profesores habrán pasado, tendrán una titulación oficial del Estado, ¿no? Sí, todo, y nosotros, todos nuestros chavales, están Hay que registrados. cumplir, es decir, que publicó la legislación. Sí, pero es que tenemos más remedio. Es de aplicación para Es más, todo. en algunas cosas voluntarias, por ejemplo, registrar a los chavales en el SENECA, que es la base de datos de la Junta de Andalucía, pues están registrados cuando no es obligatorio. De hecho, el colegio de Atendis no lo hacen. Y si tengo alguna incidencia, por ejemplo, chicos que tienen duplicada la ficha, pues lo divierto. Es que ese es mi deber. No, quiero pero poner es flores. que Vale, eso, no quiero es poner. que la ley Tampoco igual para quiero vender- todo. Claro, no quiero vender la moto. Luego la cumplen o no la cumplen. Eso porque es. se supone que como servicio público Claro. tiene que ser Después para habrá todos cosas igual. que haga peor, ¿eh? Que no. Bueno, me vais a disculpar, vamos a tener un descanso.